Pinkbox presenta. Muy buenas tardes, señoras y señores, señora bonita que está en su casita. Esta es La Mañana de Drag y esta es una sección especial, un día muy especial porque estamos cumpliendo nuestra primera entrevista con nada menos y nada más que pues con un personaje bastante controversial, bastante que nos ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, en los noticieros. Estoy hablando de la diputada federal por el partido de Morena, María Clemente. ¿Cómo estás, nena? Mucho gusto, muchísimas gracias que estás aquí. Pues muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes y pues enhorabuena, la verdad. La verdad es que nosotros estamos encantadérrimos que estés aquí, queremos Gracias. escuchar tu versión de los hechos, tu versión de las cosas, cómo ves el país, cómo ves las campañas, cómo ves varios temas que ahorita vamos a estar platicando. Sin duda ha sido un personaje que nos ha dado muchísimo de qué hablar, pero ahora sí que queremos saber, como dice Sandrita Cuevas, ¿quién es? ¿Qué estudió? Así que dinos, ¿quién es María Clemente? Pues yo soy una chica metropolitana, me considero así. Yo nací en Tlatelolco, pero vivo en el Estado de México. Ay, fíjate, yo vivo ahorita muy Ajá, cerca ahí de he estado Tlatelolco. más de la mitad de mi vida. Mi mamá tiene un departamento en Infonavit Norte y en Cuautitlán Izcalli, pero la otra mitad de mi vida me la he vivido también acá. Entonces voy y vengo de allá, por eso me considero metropolitana. Estudié en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Ok. estudié Administración de Negocios y en la UASM estudié algunos semestres de creación literaria. La política me interrumpió mis estudios porque me volví consejera universitaria y ahí valió madre todo, porque me metí tanto a la política de la universidad que me la pasé ahí como 3 años en la grilla y entorpecí un poco. Pero fíjate que esa fue mi mejor universidad, ser consejera universitaria para la política. Y eso hago política, hago activismo por los derechos de las personas trans, Por supuesto, por lo los hemos visto. derechos de las personas que consumimos cannabis, por los derechos de las personas que vivimos con VIH, y por otras causas que también he participado y pues en eso estoy. Eso fíjate que te lo quería preguntar. ¿Tú te levantaste un día así cuando estabas chiquita y dijiste, quiero ser diputada? ¿O de dónde salió ese deseo? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Fíjate que yo no quería. La Pero sí realidad de las cosas. Pero sí te puedo contar el contexto que me trajo a ser diputada. Por Fíjate favor. que yo de chiquita, uno de los recuerdos que tengo más de la mente de mi papá, los primeros, es que como a los 5 años yo iba de su mano en una marcha de solidaridad por Cuba. Y me acuerdo mucho de eso. Y ya más adelante, pues él era como activista político de la izquierda. Él es fundador de Morena, estuvo en la Resistencia Creativa y entonces en muchos de esos procesos de resistencia social de la izquierda contra la privatización de Pemex, de los energéticos, estuvo en el movimiento del ESME, en defensa del ESME, de la Comisión de Luz y Fuerza y muchas de esas cosas donde yo le acompañaba, ¿no? Y hubo un momento en que yo ya crecí y ya ni era un adolescente, era una adulta. Y Claro. entonces yo ya iba a las marchas y me encontraba en papá, yo ya no iba con él. O sea, yo iba con mis amigos, con mis compañeros. Pero ahí se Y de topaban. repente me topaba, ¿qué pedo, no? O Y sea, te en los decías, putazos, en y ahí todo, nos con vemos los en la casa de la granaderos. noche, y Sí, claro. sí, entonces Ajá. siempre he estado involucrada en esos procesos. Entonces, después me volví activista LGBT por mi orientación sexual, por mi identidad de género, pero sobre todo porque yo tuve un caso de despido injustificado Ok. por vivir con VIH. Y esa vez fue cuando me sentí absolutamente vulnerada en mis derechos y me empecé a meter más en el tema del activismo y luego empecé a mezclar mi activismo con mi participación política en la fundación de Morena y el estar en Morena, pues me involucré más en la política. Y justo adentro de Morena, porque yo ya transicioné grande, no transicioné a los 9, ni a los 12, ni a los 15, Claro. sino ya siendo una adulta, en Morena empecé a hacer mi transición. Entonces yo conozco a muchos personajes como Citlali, la secretaria general del partido. Ujú. Yo la conocí en Iztacalco volanteando a las dos, ¿sí me explico? En ese momento. Y por eso tenemos algún diálogo político, porque somos compañeras desde ese entonces. Y así te puedo decir un montón de dirigentes que hoy son o representantes funcionarios de Morena, los conocí en la lucha social. Y cuando empezó esta cosa de las acciones afirmativas, pues ellos decían, ¿a quién tenemos que nombrar? ¿No? O sea, ¿a quién ponemos para que sea candidata o candidato de la diversidad sexual? Entonces
al final salieron un montón de compañeros. Creo que Morena es el que más ha cumplido el tema de participación política. Sin duda. La última elección fuimos electos 35 representantes populares entre regidores, diputados locales, diputados federales. Y pues a mí entonces Citlali un día Hernández me invitó y me dijo, ¿sabes qué? Te queremos invitar a ser diputada porque queremos que impulses la agenda que tú impulsas ya en la secretaría y con los compañeros y todo este tema. Y le dije, bueno, va. Y la verdad es que me encontré con un mundo de retos y que definitivamente hay buenos críticos que han señalado que quizás no estoy preparada o no estaba preparada para llegar a ser diputada, y probablemente sí, pero me imagino que un montón de compañeras trans tampoco lo estaban, ni siquiera ahora, pero ahora sabemos más. Pero hay que empezar por algún estamos lado, abriendo ¿no? brecha, no Exacto. solamente soy yo, sino es Salma Luébano, la compañera Por supuesto. María Fernanda Félix de Movimiento Ciudadano. Entonces ya estamos 3, y que seguramente lo positivo de que hoy estemos 3 es que en el futuro podamos estar muchas más de todos los partidos, que eso sería lo mejor. Mucha más, y hablando por estas causas que pues hoy en día acogen a México, ¿no? Exactamente. Oye, a la par de que tú estás preparándote y estás estudiando y estás todo haciendo eso, llega a ti el trabajo sexual, que también has sido muy vocal al respecto, e incluso pues subes los videos a tus redes y dices que tienes un OnlyFans y sin ningún reparo y sin ningún permiso de nadie, ¿no? Que yo creo que eso es bastante bueno y es bastante admirable, sino que tú hagas lo que a ti te plazca en tu tiempo libre, ¿no? ¿Cómo ha sido combinar esta onda del OnlyFans y de tu vida privada, por así decirlo, con el Congreso? Pues no se pudo. ¿No viste todo el escándalo No, que pues se sí, armó? claro, fue un escándalo. No, justo, claro, fue un entonces escándalo. pues ya no hay nada de eso porque pues fíjate que conmigo conversaron grandes personajes de la política, como Leonel Godoy, que fue vicecoordinador del grupo parlamentario Morena, fue gobernador de Michoacán, y muchas personas en la izquierda le decimos maestro porque nos enseña mucho. Y también don Augusto Gómez Villanueva, que él es diputado del PRI, es de uno de los grandes sectores del PRI de mucho tiempo, es el decano de los diputados, y conversaron mucho conmigo y me convencieron de abocarme en ese momento en tiempo presente Ok. a atender el privilegio que yo tenía de representar y de ser ejemplo de democracia. Y entonces me aboqué a eso, pero no descarten que una vez que acabe en septiembre, pues regresemos a las andadas. Ok. Pues más que nada que te enfocaras, ¿no? En este tiempo. Exactamente. ¿Y crees que fue lo mejor para ti también? Sí, porque pude impulsar una agenda muy grande. Desde ese momento hasta ahora, salió además pues mucha comunicación con un montón de lugares y una agenda muy importante que está planteada ya en el Congreso. No se ha logrado aprobar mucho, pero hay varios dictámenes ahí. Pero sobre todo creo que lo más importante de mi paso ahí en el Congreso es que se han hablado de temas que jamás se habían hablado en el Congreso de la Unión, como es el trabajo sexual, y Claro. que no se habían hablado nunca, y menos con la contundencia con la que se ha hecho varios temas, ¿no? Que he tocado ahí con firmeza, y que se han hecho polémicos, porque pues justamente son temas que todavía resultan dicotómicos en la sociedad mexicana y no debería ser así, ¿no? En la que todavía hay gente que se opone, por ejemplo, a los derechos humanos de muchos sectores de la población, ¿no? Por supuesto. Y es importante, el diálogo avanza, ¿no? Fíjate que con el ministro Arturo Sardíbal, apenas en una plenaria de Morena, yo le preguntaba que si él creía viable reformar el artículo primero y el artículo 73, el primero para incluir la identidad o expresión de género en la catálogo de conductas discriminatorias, y el 73 para facultar al Congreso a legislar en materia de personas trans. Imagínate que ni siquiera tienen facultades para eso. O sea, no existimos en la Constitución. Ajá, exacto. No hay nada. Imagínate, la escribieron en 1917, entonces Claro. trans ni siquiera existía el concepto, ¿no? Claro. Obviamente existíamos las personas trans, pero no en esta definición actual, y pues hay que actualizarlo, y él me decía que hay que cambiar primero la cultura para que ese tipo de disposiciones, cuando cambian, pues no tengan resistencia ni manifestaciones adversas para la misma población que se supone que debía ser beneficiada, y yo lo creo que sí. Entonces el diálogo que se ha avanzado es importante porque las grandes reformas causan polémicas, como ahora que van a hablar en el Congreso esta semana de las pensiones, Claro. y todo eso. Entonces hay gente que se opone, hay gente que no. Entonces el tema de la identidad de género es un tema que vuelca las opiniones en la sociedad todavía. Claro. Eso hay que asumirlo. Eso no significa ni
demerita que tenemos derechos plenos y que el Estado debe de garantizarlos, porque los derechos ya los tenemos, ya están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto. Y eso no hay vuelta atrás, y a todos los convenios y tratados internacionales en esa materia que México ha suscrito, México lo único que tiene que hacer es garantizarlos, como armonizando normas y sobre todo haciendo política pública, que eso es lo que más le cuesta al Estado mexicano, a todos los gobiernos de todos los colores, que es poner dinero para la política que debe de revertir la discriminación y los efectos que causa en las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, todas estas de la diversidad, las dragas, todo el que no sea heterosexual cisnormativo y que esté en el universo de la diversidad sexual, somos las personas LGBT, y el Estado tiene que poner política pública. No nada más puede ser enunciativa, porque si yo tengo un acta de nacimiento con mi nombre, con mi identidad de género, eso no va a impedir que una persona me discrimine, me marginalice, no me quiera dar el trabajo, y yo no voy a sacar mi acta de nacimiento ni voy a decir, no, alto en nombre de la Constitución. Quien tiene que hacerlo es el Estado mexicano. Por supuesto, garantizar que eso no pase y generar un montón de políticas públicas que en este momento, pues, no hay mucha inversión, ¿no? Entonces, sin embargo, hay muchísimos logros y estamos mejor, por supuesto, que muchos otros países, pero eso no significa que tengamos que dejar la lucha. Digo, el claro más ejemplo es Qatar, ¿no? Como sí, claro, allá no vivimos en ese nivel. Aquí la verdad es que vivimos con absoluta libertad en comparación con ese estado, y entonces creo que vamos dialogando y se van planteando cosas muy nuevas, como la ley integral trans, como tipificar el transfeminicidio. O sea, hemos logrado que todos los candidatos ahorita hablaran en el debate de la diversidad sexual, ¿no? De las terapias de conversión. Claro. O sea, Claudia tuvo que decir, así con la boca chueca, un poco a regañadientes, pero lo dijo. Medio por encimita. Pero lo logramos. Okay. Lo logramos. Quizás, si no hubiera habido todo ese diálogo, quizás no hubiera existido ni siquiera esa pregunta de un ciudadano a Claudia. Sí, claro. No lo hubieran permitido que pasara. Y con la cara que quieran, al final dijo, tiene que ir en el Código Penal. Ahora, lo que falta es que cumpla esa palabra si es que llega a ser presidenta de México. Por supuesto. Y ahí es donde viene, donde la población tiene que estar atenta, ¿no? Porque, pues sí nos hemos vuelto más que una acción afirmativa. Por ahí quien dice cuotas arcoíris, y pues claro, ajá, pero desde que tú dices ya cuotas arcoíris, tú misma, o sea, ¿cómo estás valorizando los espacios de participación política? Porque cuando nos tomamos como una cuota, los partidos nos toman como una cuota y no como una acción afirmativa de representación para una causa justa del pueblo. Ajá, entonces, hace poco tuviste una participación en una entrevista donde dijiste que pues a los partidos y a Morena y a Claudia Sheinbaum no le interesaba esta agenda, ¿no? No quiero llamarla agenda, sino como estas acciones participativas que requiere la población. Pues es que mira, les interesa en el tema de tener representación. Porque hasta el PAN dice que tiene diputados LGBT. Y que dicen que son LGBT y que no son. Ajá. Pero los tienen. Claro. Y se enuncian, ¿no? O sea, Katia Bolio, que es esa diputada que muchos afirman que es una usurpación, ¿no? Que ella no es una mujer lesbiana ni bisexual, pero al final ella, por ejemplo, ahora que se votaba en la Secosic, en congruencia al menos, votó a favor. Okay. ¿Sí me explicó? Me imagino, bueno, no Katia, sino su suplente, porque Katia está en campaña, ¿no? Pero al final la curul de ella, pues fue de vamos a votar a favor, y entonces eso cambia, sí va cambiando las cuotas, pero el problema es la usurpación y que nos tomen justamente como algo que solamente tienen que tener para quedar bien ante la expectativa del electorado. Por supuesto. Pero cuando no, lo que nos debe de importar a nosotros, a la población LGBT, es cómo reducen los indicadores de desigualdad. Es decir, ¿qué me refiero con indicadores de desigualdad? Hace 6 años, las encuestas decían, el 70% de la población trans está desempleada. Y 6 años después, hoy, 2024, pleno 2024, las encuestas dicen el 70% de las personas trans están desempleadas. Entonces, ¿qué hizo en estos 6 años el gobierno federal, los gobiernos locales, los gobiernos municipales para revertir esa cifra? Porque ¿de qué me sirve que digan, traigan a toda la comunidad, ¿no? Es más, traigan a Wendy Guevara, vamos a hacer un eventazo el Día de la Visibilidad Trans, ¿y eso de qué nos sirve si el 70% de la población trans
sigue desempleado. Claro, o seguimos siendo el segundo país en, en transfeminicidios Entonces, a nivel Latinoamérica, ¿no? Esos indicadores justamente son los que los gobiernos de todos los partidos tienen que cambiar. Entonces, más que pongan un candidato LGBT, pongan una candidata que tenga propuestas de inclusión en un proyecto de gobierno, lo que nos debe de importar no es cuántas fotos, cuántos eventos y cuántas propuestas tengan, sino es empezar a analizar, por ejemplo, en lo mínimo en este siguiente trilenio, gane quien gane, en los gobiernos locales, en los congresos locales, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso, quien gobierne el gobierno federal, quien tenga la titularidad, empezar a evaluar la población LGBT, cómo cambian esos indicadores, Claro. que hasta la fecha siguen casi igual que hace 6 años. O sea, no cambió nada en el país mucho para nosotras, a pesar de que hubo grandes cosas de visibilidad, ¿no? Una de las principales provino de la iniciativa privada con la Casa de los Famosos y tener a Wendy, y que Wendy nos diera clases magistrales hasta de cómo hacer un lavado anal para tener sexo responsable, seguro. Que también son y involuntarias, sano. ¿no? Y está muy Ajá, chido, claro. pero qué lástima que eso es lo que debería hacer el gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces es cuando dices, el gobierno tiene que invertir dinero. Las leyes ya tenemos, hemos avanzado un montón. Ajá. Ya matrimonio igualitario hay en todo el país, Ajá. en todos los estados, te puedes casar, puedes casarte. Sin embargo, en el código penal, en el código civil federal todavía no se modifica, pero en todos los códigos civiles locales ya está. O si no hay alguna medida que lo permite, entonces ya está garantizado, ¿no? Entonces, todos los partidos lo han hecho en ese caso, pues por ejemplo empezó el PRD, ¿no? De esos 24 estados que está legislado, creo que como 12 fueron iniciativa de Morena y voto de Morena, pero inclusive en estados donde gobierna el PAN, como en Yucatán, se han aprobado leyes con los votos de la mayoría del PAN a favor de la inclusión. Claro. Entonces, eso es lo que hay que medir. Ya hay muchas leyes, pero como te dije hace rato, la ley no impide que se siga cometiendo la discriminación. ¿Qué nos hace falta como sociedad? Política pública. Política pública. En el caso, por ejemplo, creo que la principal es educación sexual. Ok. Educación sexual y más educación sexual, un chingo de educación sexual. Eso es lo que tendrían que invertir más todos los gobiernos. ¿Por qué crees que no se ha invertido hasta ahorita en política pública conforme a educación sexual? Pues no se ha invertido mucho en el sentido de que no hay cifras específicas en los gobiernos locales para promover, por ejemplo, el embarazo no deseado, el uso anticonceptivo, el uso y muchas otras cosas que hacen. En este caso, en el gobierno federal, la única instancia que lo hace y que tiene un presupuesto bastante amplio es el CENSIDA. Okay. Que va enfocado únicamente a a controlar la pandemia por la infección de VIH, ¿no? Actualmente ha habido un tema de política pública importante en el tema de que se reformó el artículo 3º constitucional y se incluyó la educación sexual en el artículo 3º, entonces elevó a rango constitucional y eso también permitió que los nuevos libros de texto gratuito pues tengan ya educación sexual en lo que se llama la nueva escuela mexicana. Los libros de texto traen ya algunas páginas de educación sexual. Hay quienes dicen que todavía está muy ambiguo, muy austero el contenido, ¿no? Que podría ser más ambicioso para tener un mejor proyecto de educación sexual, claro, más amplio y más exitoso para prevenir todo lo que conlleva y tener una salud sexual para las nuevas generaciones, una salud sexual sana para las nuevas generaciones, pero ya está. Y eso no existía antes. Ni estaba la educación sexual en el artículo 3º, ni los libros de texto gratuito en 4º y 5º de primaria ya traían por lo menos educación sexual básica. Abejita y así, ¿no? Tenemos el CENSIDA, que ahí es cuando me dicen, o sea, Morena reforma el artículo 3º constitucional, ¿no? Hace libros de texto gratuitos con educación sexual desde la educación básica en 4º y 5º de primaria, me parece, y eso ya es una política pública. Ok. ¿No? Claudia Sheinbaum dice, yo hice la clínica trans en la Ciudad de México, pero fíjate, la clínica trans ni siquiera fue clínica, es una unidad especializada que pertenece a la Clínica Condesa, y no es que no queramos a la Clínica Condesa. No, yo me atiendo a la Clínica Condesa porque yo vivo con VIH, pero la identidad de género no es una infección, ni se atiende por eso, o sea, no se contagia por una infección. Y claro, que dependa del programa de atención a una infección o a infecciones o enfermedades de transmisión sexual,
la atención a la salud de las personas trans es patologizante, es estigmatizante. Estigmatizar, Y eso claro. es lo que no se logró cambiar. Solamente sacamos el programa que ya existía, que dependía de la Clínica Condesa, se hizo un espacio propio, se ampliaron, se dio más personal, se garantizó un programa de hormonas y atención para la terapia de reemplazo hormonal, y hay más personal en un espacio propio, pero sigue dependiendo ese programa, que ahora es una unidad, pero depende de la misma clínica que trata infecciones. La identidad de género, la expresión de género no es una infección. Muchos Pareciera. dicen, como Martí Batres decía ahora que fue lo de la marcha, ¿no? Ujú. O sea, decía, las personas trans acabamos de aprobar el derogar el delito de crimen de contagio. Y yo, ¿y eso por qué tendría que ser algo Un tema. primordial de la población trans cuando solamente 30,000 personas son trans del total de más de 320,000 personas que atiende el CENSIDA en todo el país? Eso significa que por cada estado debe de haber nada más 1,000 personas trans que viven con la infección. El INEGI dice, somos 909,000 personas trans en todo el país. Eso significa que en promedio hay 21,000 personas en cada estado. Me imagino que en la Ciudad de México, por la densidad de población, pon tú que sean unos 25,000 el aproximado. Fíjate que la unidad trans solamente atiende a 1,500 usuarias. 1,500 usuarias de las 25,000 personas Que es nada. que aproximadamente vivimos en la Ciudad de México, es el 4%. Eso quiere decir que absolutamente es errónea la política pública de atendernos en una clínica para infecciones de transmisión sexual. Y fíjate que además el mismo Cencida nos dice que la población que mejor ha atendido los temas de prevención de las grandes campañas que se han hecho es la población trans. Sobre todo porque la población trans, muchas compañeras, sobre todo las mujeres trans, hacen o hacemos trabajo sexual. Claro. Entonces se ha enfocado además mucho presupuesto de fondos internacionales a esta población y es donde han bajado más los índices de infección. No así en la población de hombres que tienen sexo con hombres, o sea, los gays y otras personas que practican el sexo entre hombres, no las personas trans. Entonces están absolutamente desdibujada la atención. Está bien que exista, lo agradecemos, pero no debería estar ahí. Pareciera que Y está atendiendo solamente al 4% total de la población, ni que es- tiene un montón de ni problemas. está informando ni está sirviendo, ¿no? O sea, pareciera que el gobierno es el primero que necesita informarse y empaparse de estos temas para saber atacarlos, ¿no? Sí, y sin embargo hay que defender esa unidad, Claro. porque por antes ni supuesto. eso teníamos. Claro, claro. Pero claro. no debemos de dejar de señalar lo que está mal y lo que hace falta. Y eso es lo que luego los políticos no entienden, ¿no? A mí en Morena me funan todo el tiempo. ¿Por qué nos critican? Digo, pues porque hacen las cosas, cuando hacen las cosas mal, yo lo tengo que decir. Yo estoy en Morena y les dije, no me voy a ir porque les estoy diciendo sus verdades, me voy a quedar, ¿no? Porque yo hice este partido y yo voy a transformarlo desde adentro lo que está mal. Eso es lo que yo te quería preguntar. Fíjate, para mucha gente puede, bueno, más bien, para toda la mayoría de la población, no sabemos cómo es el día a día de una diputada y mucho menos de una diputada trans. ¿Cómo es llegar a San Lázaro? ¿Cómo fue llegar a San Lázaro esos primeros días? ¿Cómo es llegar ahorita? ¿Ha cambiado? ¿Has recibido discriminación de parte de compañeros? ¿Te Ajá. han visto feo, siquiera en los pasillos? O sea, cuéntame cómo es. Pues mira, primero, fíjate que por eso te decía que soy una chica metropolitana. Claro. Porque llegar a San Lázaro, cuando entré, yo estaba casada y vivía en Iztapalapa. Y entonces mi día a día era venir desde Santa María hasta Huacán, toda la Zaragoza, hasta acá. O sea, ya sabes, 2 horas. O sea, a veces llegaban más temprano los de Puebla que yo. Ay, no lo dudo, Te lo juro. No lo dudo. Sí. Sí, O los claro. que venían de Chihuahua en el avión llegaban más temprano que No, yo. sí, Te está lo cañón. prometo. Pero, y ahorita que estoy viviendo con mi mamá en Cuautitlán Izcalli, es regresar todo el tren suburbano y correr el metro y subirme a San Lázaro. Pero sí fue muy, muy difícil entrar a ese espacio. Sobre todo cuando no había personas, pues digamos, ser de las primeras personas de este tipo. ¿Cuál tipo? Tipo ser personas trans. Claro. ¿Sí me explico? Nunca había habido personas trans que fueran funcionarias ahí. Fue histórico. Y llegamos Alma y yo primero y era Ujú. como de todo el mundo era qué pedo, ¿no? Ujú. ¿Cómo las trato? ¿Cómo les digo? ¿Cómo no sé qué? Y entonces a mí sí me tocó vivir muchas situaciones de discriminación en la cafetería, con el personal de seguridad, ¿no? Tipo que el primer día que llegué
tuvieron que verificar mucho. Yo me identifiqué, yo llegué y dije, hola, yo soy diputada federal y vengo a leer, ¿no? Pues ya. Sí, claro. Vengo a Y mi era, trabajo, a mi curul. no, y se echaron como 15 minutos de estar en el radio porque literal los de seguridad no creían que yo era diputada. O sea, ellos no podían creer en su cosmovisión que una persona como yo Que fuera. era No. diputada federal. Claro. Y ya desde ahí, imagínate. Y ese ha sido mi andar ahí. Hoy la verdad es que creo que justamente hemos cambiado todo. El estar ahí, esta legislatura, creo que Salme y yo hemos cambiado la mente de estos funcionarios que llevan ahí toda la vida, de los que son sindicalizados, que han sido parte de los procesos legislativos, que han vivido los grandes debates de la nación en ese palacio que es el Palacio de San Lázaro. Y hoy creo que hay una situación distinta, hoy es algo más amable, ¿no? Y entonces, pues es importante que sigamos participando. Hoy hay muchas personas trans que ya son candidatas, ojalá lleguen. Me parece que en este sentido los partidos se espantaron un poquito. La verdad es que casi no hay candidatas trans. Hay muchos de la diversidad sexual, pero si mis cálculos no me fallan, creo que no vamos a tener en esta legislatura una representación trans, Ok. ni en el Congreso de la Unión, ni en los congresos locales. Y eso es sumamente importante para Fíjate seguir que impulsando. ahí me dicen que está Paulita Suárez inscrita. Sí, por el Partido del Trabajo, ¿no? Sí, por el Partido de Trabajo. Ujú. Pero justamente, o sea, yo te diría, güey, es que están usando a Paulita Suárez. Ok. De entrada, la última información que salió del Instituto Electoral del Estado fue que es suplente, no va a titular. Ajá. Y el partido anda haciendo campaña de Paulita Suárez diputada y ni Como si siquiera fuera es la ya- titular. Eso yo no sabía. ¿Sí me explicó? Ahí hay Entonces, un truco. yo diría voten por Paulita Suárez, pero porque voten por ella, pero mana, que no te usen. ¿Sí me explicó? O sea, que de verdad vayas a llegar, porque yo sí quiero que haya más personas, Representación. representantes que sean personas trans, y me parece que Paulita Suárez lo podría hacer de una gran manera, así como hace muchas otras cosas, pero que no la usen, que de verdad la hagan llegar al Congreso. Claro. Porque si no es lo mismo, volvemos a lo mismo, el ser una cuota que en el momento que lo necesitan nos tienen que tener ahí, y a la hora de la hora pues les cuesta trabajo legislar y O no sea, quieren invertir ni un solo peso para hacer las O políticas sea, como públicas que que para la requerimos. foto. Exactamente. Es para la foto. Exactamente. Usted y Salma hicieron historia en México, ¿no? A ser las primeras diputadas trans en el Palacio de San Lázaro. Y por lo mismo yo creo que muchas personas tenemos y teníamos muchas expectativas al respecto de su gestión de ambas, ¿no? Pero estamos hablando de usted. ¿Usted cree, María Clemente, que ha cumplido esas expectativas de la población? Híjole, la verdad es que creo que en muchos momentos sin duda no. No, sí, aprendí mucho de la crítica, la verdad es que Ok. la he tratado de tomar por la buena, pero yo también tengo que asumir los errores. Por eso te decía al principio de de la entrevista que hay personas que han dicho que quizás yo no estaba preparada para este cargo, pero creo que en el momento en que surgieron las cuotas y que empezó la idea de tener representantes trans, pues ¿quién estaba preparada, no? Y la verdad es que sí, hay cosas que no pude afrontar de la mejor manera, ¿no? Y que no debieron de haber sucedido. Claro. Sin embargo, todo el trabajo que yo presenté está bien hecho. Quien quiera leer las iniciativas, la de trabajo sexual tuvo un error ahí inmenso en tema de discriminación por VIH, pero eso se subsanó. Yo ya pedí disculpas, no puedo vivir pidiendo disculpas. Por Ya, supuesto. las disculpas por las cosas que he hecho mal, las he dado. En conferencia de prensa con todas sus letras a la población o a las personas. Hasta a Claudia Sheinbaum le he pedido disculpas. Ok. ¿Sí me explicó? Entonces ya no puedo vivir pidiendo disculpas. Por supuesto. Yo voy en mi desarrollo como activista, como persona, y las expectativas, la verdad es que yo no sabía que había, o sea, no podría yo medir primero cuáles eran, ¿no? Porque, por ejemplo, si tengo una discrepancia con Morena y les hago una crítica, mis compañeros del partido, o sea, me aborrecen, ¿no? Me vomitan, no me quieren, me cancelan hace un mes, ¿no? Y si a veces hago algo que voy con Morena y que a lo mejor una parte de la población LGBT no está de acuerdo, también me cancelan un mes. Entonces, pues no puedo vivir complaciendo a todo el mundo.
Y yo lo que te puedo decir es que trato de ser lo más congruente que puedo. Soy de izquierda y acompaño el proyecto de Morena. Y muchas cosas que han apoyado Morena, que ha promovido Morena, a mí me hacen sentir muy orgullosa y muy orgullosa de ponerles mi voto, ¿no? Qué lástima que una agenda tan vasta, tan planteada, bien hecha, ¿no? Para la población trans que yo presenté, pues no se haya aprobado con los votos de Morena, ¿no? Es esta dicotomía. Entonces, vivo mucho entre la espada y la pared, ¿no? Pero me siento conforme. Creo que me critican mucho en el tema, por ejemplo, de VIH, que Morena y el desabasto. Ujú. Yo, el primer discurso que di en la Cámara de Diputados fue para defender a las organizaciones de la sociedad civil. Mi Como... primer 1 de diciembre en la Cámara de Diputados fue para denunciar el desabasto. Mi segundo 1 de diciembre en la Cámara de Diputados fue para pedir el monkeypox. Yo increpé con una cartulina al secretario de Hacienda y Cuenta, al secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados para exigirle el monkeypox. Ahí están las imágenes, ahí están los videos. Siempre que ha sido un día de un efeméride, de un debate sobre la diversidad sexual, trato de ser lo más objetiva posible en referencia a mi militancia en Morena. Y lo único que sí reconozco en el tema de VIH es que también he señalado a las farmacéuticas que quieren vender a sobreprecio y que pues también no ayudan al gobierno ni a nosotros tampoco. Claro. También nada más están lucrando, o sea, Ajá. tampoco son así unas personas blancas benevolentes con blancas con palomitas, nosotras, ¿no? ¿no? Claro. O sea, también son mañosas, también quieren vender bien caro algo que les, o sea, que no va así y lucrar con nuestra salud, porque en esas negociaciones entre el exceso del precio y que el gobierno no le quiere entrar, las que nos estamos muriendo somos nosotras. Exacto. ¿Sí me ¿Y ni explico? quién ve por nosotros? Y entonces Nadie. he tratado de ser pareja en ese Ujú. tema objetiva, en el tema de la diversidad sexual, pero he apoyado todos los votos, todo he votado a favor de Morena porque estoy de acuerdo en que los energéticos le tienen que pertenecer al pueblo, estoy de acuerdo con las becas, estoy de acuerdo con que por el bien de todos primero los pobres, porque yo soy una persona de una familia con un origen muy humilde y crecí en la zona metropolitana, ¿no? En la zona suburbana de la Ciudad de México y yo anhelaba de chica, yo por eso empecé a seguirle los pasos a mi padre en su activismo político, porque cuando empezó Andrés Manuel y todo esto, yo decía, huevo, yo no puedo estudiar, es carísimo en el Estado de México el pasaje, no me alcanza para tener una licenciatura, imposible, me tardé años, por eso te estudié en una y en otra, porque no podía terminar, Ok. porque no le alcanzaba a mi familia ni a mí me daba, entonces yo soñaba con una beca y hoy me siento feliz de que a millones de chavos les están dando una beca como la que yo hubiera querido. Yo por eso iba a las marchas, iba al Zócalo con Andrés Manuel y eso me complace, ¿no? Eso me hace sentir conforme con mi lucha y sin embargo creo que pues hay que seguir exigiendo a Morena y en eso yo he sido muy clara con mis críticas hacia dónde van. También reconozco, como te dije hace rato, Morena ha aprobado en los congresos locales matrimonio igualitario, identidad de género, pero no es suficiente. O sea, Claro. para mí en Morena me dicen, es que ya te aprobamos, sí, pero es que faltan un montón de cosas. Hasta que estas cifras, hasta que el 70% de la población trans deje de ser 70% y pase a ser 60, 50, 40, entonces yo me voy a sentir conforme, porque además yo soy una persona trans y yo lo veo en mis hermanas y en mis hermanes que están sufriendo eso, que los están matando. Yo era amiguísima de Samantha Fonseca. Claro. Yo viví con ella en un cuarto en acueducto, en una azotea, era como mi madre trans. Yo con ella me empecé a travestir. Entonces verla hoy fallecida a tiros, sin justicia, ¿no? Pues no me gusta, no me complace, no puedo decir sí estoy conforme, porque la situación para las personas trans no está mejorando, están pasando más violencia. No Cada tenemos vez, trabajo, cada vez vivimos más. mucha violencia, nos están matando. Ahorita ¿Considera un retroceso? ya van, según el Centro de Identidades Trans y la Asamblea Nacional Trans, hay 22 asesinatos ya en esta fecha, ahorita que estamos platicando. O sea, estamos en el mes de abril. Ajá, abril, ajá. No manches, está aumentando muchísimo. ¿Considera Antes usted- eran 55, 59, creo. Si el ritmo sigue así, vamos o sea, vamos a superar esa cifra y eso significa que el indicador no solamente no mejoró, Sino que empeoró. sino que empeoró. Claro. Y entonces, ¿qué quieren que diga? ¿Que estamos mejor? Pues no lo puedo decir. O sea, estamos en ese sentido, el tema de identidad de género, hay mucho que hacer. Yo- La unidad de salud trans debe de salir del programa de atención a VIH de la Ciudad de México. Ahí no debe de ir.
¿no? Y deben de atender un programa, los problemas torales de las personas, de la salud de las personas trans de otra manera, ¿no? Clínica, programa, lo que quieran, pero lo más importante es que no dependa del programa de VIH, porque las personas trans No es no una somos persona, inherentes claro. a esa pandemia. Yo soy una persona trans y vivo con VIH, pero como te dije hace rato, las cifras hablan solas. Claro. Es el porcentaje muy bajo del total de la población trans. La prevalencia en la población trans ha disminuido porque las campañas ahí sí han sido efectivas, ¿no? Entonces, hay muchos problemas de salud trans que no tienen que ver con el VIH. Yo le Por ejemplo, el agradezco. problema de los modelantes. Claro. ¿Cuántas compañeras trans nos están Pudriendo, claro, pudriendo por muriendo? dentro, Porque claro. se inyectaron modelantes, porque no hay un programa que les atienda para ayudar a prevenir eso. Entonces, A ver, cuéntame eso es necesario. un Y ahí poco se de necesita eso. dinero, política pública. Claro. A ver, platíqueme justo esta situación que viven muchísimas hermanas trans acerca de los modelantes. Pues fíjate que Porque es un problema grave. es un problema de salud pública. Ok. Y es un problema grave porque no hay atención. Actualmente solamente el Hospital General de Coyoacán y hay otro hospital creo que en Jalisco. Son 4 nada más en todo el país que atienden esto y el único que tiene una clínica sobre el tema de modelantes es el Hospital General. Y sin embargo, son miles de personas las afectadas. Fíjate que cuando yo con el equipo empezamos a ver el tema para redactar la iniciativa y fundamentarla, yo solo pensaba, este es un tema pues de las chicas trans, ¿no? Claro. Porque no sé, o sea, los modelantes, porque Que les esto, las inyectan. famosas mamilas que te inyectan, Sí, que el claro. aceite, o sea, aceite comestible, el 1, 2, 3, Y el que de avión, el no de... hay, no hay higiene, no hay nada, ni siquiera es un Entonces, doctor muchas veces. yo conocía muchas, o sea, verlas en su transición, pasaron y de repente ya estaban bien hermosas y bien buenotas. Y luego, 8 o 10 años después, verlas con unos problemas de salud increíbles, literal con el culo deformado, o sea, ya sin implantes, porque Se los es un tienen problema sí, muy claro. grave que las personas estén inyectando este tipo de sustancias que el cuerpo rechaza por supuesto, por completo, y que además la practican, pues, charlatanes, o sea, Que ni son doctores. ni son Ajá. doctores, muchos son esteticistas, Ok. ¿no? O sea, Y ahí en y el hacen sótano estas de su prácticas, casa, ¿no? ¿no? Y se enriquecen lucrando con esta necesidad de muchas personas, pero fíjate que lo que descubrimos en el equipo es que no solamente es un problema de las personas trans. Ya ha afectado a otra parte de la población, Descubrimos ¿no? que cada año casi 900,000 personas recurren a hacerse este tipo de procedimientos en todo el país. ¿Y por qué nadie habla de Y, eso? y dimos que la mayoría son mujeres cisgénero heterosexuales. O sea, muchas de las buchonas que tú ves guapísimas no fueron a hacerse, no fueron a Texas, no fueron a California, no fueron a LA con un cirujano plástico, nada que ver. No se hicieron una lipotransferencia ni implantes, se inyectaron lo que les alcanzó para verse buchonas. Igual que las chicas trans, bien buenotas un rato y luego muriéndose. Y es un montón. La demanda de este tipo de procedimientos diarios es de casi 2,500 personas. Esa es la población que diario está en riesgo, que diario puede caer en manos de charlatanes. Entonces es muy importante que se regule. Por eso presentamos la iniciativa para modificar el Código Penal Federal. Primero, para que esté prohibidísimo, que Hacer tenga un esto. catálogo de cuáles son las sustancias prohibidas y que se le dé de 5 a 8 años de prisión a los médicos y esteticistas charlatanes que hacen esto y que matan personas. Claro. ¿Sí me explico? Y engañándolas, ¿no? Diciéndole con esto te vas a ver así de esta manera y pues no saben que le están inyectando. Entonces, la aceite. solución, pues las propuestas son dos. Regular en la ley, como lo que estamos proponiendo, que actualmente solamente en la Ciudad de México está regulado. Y lo otro es que haya un programa especializado en la Secretaría de Salud Federal para atender a toda esta población que está afectada. Y mucha gente me dice, es que ¿por qué el Estado tiene que pagar? ¿Por qué con mis impuestos tenemos que pagar eso que ustedes decidieron hacerse? Pues es porque es un problema de salud pública, porque hay Punto. Le digo, es igual que un todas las charlatán. enfermedades. Mucha gente decidió no consumir azúcar desmesuradamente y a lo mejor no congénicamente, o sea, tiene hoy diabetes y mucha Claro. gente cardíaca come carne y muchas afecciones y problemas de salud sexual, en buena parte, se manifiestan por nuestros hábitos de consumo como personas. A todas las demás y el Estado les atiende. Y además, ni siquiera es algo que no están atendiendo, ya lo atienden.
la persona con modelantes que no se atendió, que no tiene dónde atenderse, cuando ya se le necrosó, cuando ya se está muriendo, de todos modos va a parar a un hospital público federal Claro. y se pasa ahí 2, 3, 4 meses en lo que agoniza con el dinero del Estado, con el dinero de los impuestos de todas y todas. Lo que proponemos es que haya un programa que lo atienda de manera organizada y que haya políticas de prevención. Y cuando eso pase, en lugar de gastar más, vamos a reducir el gasto porque va a haber menos personas que se hagan esos procedimientos y las que ya lo han hecho van a tener una atención más orientada a tener un tratamiento que les pueda prolongar la vida, no en una camilla gastándose los recursos del Claro, pueblo, o sino en no. su casa, tratando de ser personas productivas y que si llegan al final, porque la enfermedad por modelantes es crónica, degenerativa y incurable. Entonces, cuando llegue ese destino de muerte, pues que lo pasen con una muerte digna. Eso es lo que estamos pidiendo. Me parece una propuesta bastante buena y que nadie había puesto sobre la mesa, ¿no? Ay, y mira, tengo que preguntar. Sí. Teresa Castel, América Rangel, Lili Telles, todas estas personas que son abiertamente transodiantes, y que has tenido tu conflicto con ellas varias veces, ¿no? ¿Qué es lo que tú le pudieras decir a la población para que no sean como estas personas, como estas legisladoras que buscan quitar derechos y simplemente invisibilizar? Pues yo les diría que, pues primero, a las personas en general, que ojalá que se informen, porque sus discursos están plagados de mentiras. Por supuesto. Muchas mentiras. Muchas mentiras. Entonces, primero que se informen, sobre todo de salud sexual, ¿no? Educación sexual, para entender al otro, entender la otra edad, ¿no? No, la salud sexual es infinita y es distinta en cada personalidad y en cada cuerpo. Entonces, educarse en ese tema y pues no votar por este tipo de perfiles, que además se encuentran en todos los partidos, ¿eh? Claro. La verdad es que ha habido declaraciones aberrantes de diputados y senadores de todos los partidos. A veces se disculpan o no, pero estas tres en particular que tienen un activismo en contra, Ajá. pues yo creo que hay, Una pues hazaña, hay ¿no? que, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Yo le invitaría al movimiento trans a comenzar a hacer un activismo político con las dirigencias de los partidos y empezar a dialogar en ese tenor. Eh, yo no demerito ninguna acción que se ha tomado, como Victoria Sámano, que es una gran activista y que ella interviene en los espacios públicos y hace acciones contundentes y siempre sale ahí, ¿no? Y está bien, pero no es suficiente. Hemos visto que no hemos logrado convencer, ¿no? Y De una forma acaban u de otra. postular a Lili Telles de nuevo y va a Plur y ella, aunque no gane, porque no creo que vaya a ganar, no creo que nadie vaya a votar por ella, pero va a ser senadora Pero va a Pluri. ser senadora. A huevo no la vamos a chutar otros 6 años. Exacto. ¿Sí me explicó? Teresa Castel tiene que ganar. Yo diría, invitaría a la población de Toluca, por favor, Toluca, o sea, Toluca es maravilloso, Toluca es de gente bien chida, No Toluca es de vote por gente él. inteligente. No voten por Teresa Castel. Es más, si no quieren votar por Morena, no sé, voten por Movimiento Ciudadano, pero que no gane Teresa Castel, ¿no? Sí, no necesitamos gente no así. necesitamos Teresa Castel en el Congreso, la verdad es que no debería, y de América Rangel, pues lo mismo, gente de la Miguel Hidalgo, o sea, gente tan culta, ¿no? O sea, Progresista, claro. no podría, de verdad, no Sí. hagan que eso se repita. Y pues nada, la verdad es que no me quisiera abocar mi energía a estar hablando de ellas porque mi activismo es pro los derechos de las personas trans y creo que, pues no, a mí no me hace avanzar en la agenda entretenerme con ellas. Ya bastante entretenida me tienen. Claro. Sí, Porque claro. me traen en chinguita. De las greñas te traen. Entonces, Ajá. pues no, simplemente no. No voten por la transfobia en ningún partido, en ningún lugar. Vale. Antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, que ha estado buenísima la plática, tengo una pequeña dinámica. Te voy a mostrar una serie de imágenes y tú me vas a decir 2, 3 palabras de lo que se te venga a la mente cuando Ok. veas esas imágenes, ¿va? Ok. México, México. mi patria, mi sangre. Esta imagen. Ay, mi viejito chulo. No, de verdad. Yo
soy obradorista por López Obrador y no por otra cosa. Ok. La línea 12. El boleto del metro tiene que subir. ¿Fue el problema ese? ¿La falta de mantenimiento? No hay dinero. Es insostenible el precio que tenemos hoy en el metro. Y si queremos que esto deje de pasar, no nada más culpando unos a otros y a ver quién es el culpable, creo que la población, y se los digo con toda seriedad, y la verdad es que como yo no soy candidata a gobernar la Ciudad de México, creo que con mucha objetividad y como usuaria, yo diario voy en el metro a la Yo Cámara de también, Diputados, también. el metro tiene que subir su boleto. Si queremos más líneas, si queremos mejores trenes, eh, el metro tiene que subir su boleto. No, o sea, no excesivamente, pero tiene que haber un incremento del metro. Tiene añísimos que no lo hay. Y creo que justamente esta cosa de los políticos de pues mantener esa promesa de que el metro puede costar 5 pesos por siempre, este, pues ahoga el presupuesto para darle su mantenimiento. Lo más importante también es que si se sube el metro, que ese recurso sí vaya directamente Ujú. a que sí se cumpla. Entreguista. Entrevista. Una entreguista total. Ah, ternura. Sí, ¿verdad? Como Sí, que dan ganas de pobrecita darle ya. un abrazo. Sí. A ver. El INE. Híjole, indispensable. Indispensable. El mejor presidente que ha tenido México. Uy, qué fuerte. Pues que le deseo lo mejor y que ojalá se abra a escuchar y repiense mucho el tema de la diversidad sexual. Que si llega a ganar, que la verdad es que yo creo que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta de México. O sea, independientemente de opiniones y de todo, Sí, Claudia claro. va a ser presidenta y que ojalá que Claudia, que con quien logramos la unidad de salud trans, con todas las críticas que he hecho, pero que hay que defenderla, que retome el tema de la diversidad sexual no solamente desde el tema del derecho enunciado en las leyes, Sino de acciones. que le meta dinero, política pública, Perfecto. ¿no? Xochitl Gálvez. Híjole, ¿qué te digo? La verdad es que Lo que quieras. personalmente la conocí en un par de ocasiones y creo que es una persona muy amable, muy simpática, súper divertida. Pero la verdad es que, Pero ya. no, pues creo que la verdad es que pues los partidos se la agandallaron, le lavaron la cabeza, la inflaron. Creo que ella sí creía que podía ser presidenta de México, pero los mismos partidos que la pusieron la dinamitaron. Ay, híjole. Pues fíjate que ha dado grandes sorpresas, ¿no? Me Ha dado de qué parece hablar. que yo creo, así, mi pronóstico en Mono Evidente es que creo que la gran sorpresa de la elección va a ser Movimiento Ciudadano. ¿En serio? ¿Tú Claudia va a crees ganar sin duda, pero pero ellos crees van que- a dar muchas sorpresas. cree que le va a ganar a Xochitl? No creo, pero yo creo que van a crecer bastante. Muchísimo, más de lo que se espera. Y eso está padre porque balancea mucho el escenario político. Ay, sí, que ella haga lo que quiera, güey. Que la traen de las greñas Si ahorita. yo me llamo María, ella también que se llame solo Dana. Que me la traen de las greñas a mi chiquita. Pues es que, güey, de todo, o sea, también la banda ya está, o sea, se funan de todo por todo el mundo y cancelan de todo el mundo. No, y- nada más buscan a alguien, ¿no? Para agarrar de las Pero además, greñas. pues no, mira, la verdad es que muchas de las que la critican o le critican, la verdad es que ya desearían tener la mitad de su trayectoria artística Y y de su talento, eso ¿no? la pone en un nivel como persona hasta acá, güey. Es talentosa, es profesional. Un besote, Ana Paola, te queremos mucho. Y que trabaja desde chiquita. Ah.
Ay, yo. ¡Qué nostalgia! ¿Quién es ella? Es ella. Es ella, mira, soy yo. Es ella. Nada que ver. Ay, la única transformación que hubo en mi pueblo. ¿El antes y el después? Sí, no. ¿Es el Ay, antes y qué el día. después? Fíjate que ese día fue glorioso. Era el día que llegué a tomar protesta. Y justamente me inscribí, te dan tu cédula, te dan tu charola, ¿no? De que eres diputada, tu pin de oro y todo. Ay, qué padre. Y yo venía corriendo a Iztapalapa, venía con el chacal en la camioneta corriendo tardísimo, traía solo 50 pesos. Y era el primer día en la cámara y yo lo único que pensaba era de qué vamos a comer. ¿Sí me explico? Ajá, ¿Qué sí, vamos claro. a comer? Y llego y todas guapísimas en San Lázaro para tomarse la foto y yo venía con unos pelos. Y estaba formada para la foto y en la fila del salón de belleza de la cámara, una de las chicas me empezó a hacer la plática y le dije, güey, oye, es que, o sea, de verdad sí quiero salir peinada en la foto, pero no traigo dinero. Y me dijo, yo te peino gratis. Hasta quiero llorar. Ay, Y no. pues salí así chinísima y así. Te hizo el chino Ay, Televisa, sí, sí, güey, ¿no? así, lame. Y un momento amable de los pocos de la Cámara de Diputados. Qué lindo. Ay, no, ya. A ver. Ay, mi amiga. Salmita, que le mandamos un beso también. Esperemos Un que beso. venga pronto a este espacio también. Pues, ¿qué te digo? Pues una gran mujer, una luchadora y que le deseo lo mejor siempre. Yo, fíjate que yo cuando la conocí, yo milito en Morena desde la fundación. Entonces, digamos, desde el movimiento, desde el 2005, antes de que fuéramos un movimiento como tal, una asociación civil, nada. Yo ya estaba desde entonces. Y muchos años después, un día llegan y me dicen, es que hay una chica trans que quiere ser presidenta municipal de Aguascalientes Capital. Y yo, no mames, a huevo. Y agarré a mis compas de la secretaría y tomamos una van y nos fuimos como 13 hasta Aguascalientes, echarle porras en su inscripción. No ganó, pero la apoyamos y así Ay, fue qué como yo la lindo. conocí. Qué lindo. Y la verdad es que es una excelente anfitriona. Si van a Guanajuato, digo a Aguascalientes, perdón, vayan a ver a Salma. Y si van a la Feria de San Marcos, búsquenla. Lo que ella siempre pone en la Feria de San Marcos es lo mejor. Y es súper buena en todo lo que hace. Sí, la verdad es que sí es tipaza, Salma. Te mandamos un beso. Y que se aprobaron. Ay, pues me encanta, mira, qué bueno que se avanzó. Todavía no es ley. Ajá. Falta que el Senado lo haga y le quedan 2 sesiones. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, no hay problema. Yo seguramente la otra legislatura lo van a hacer, pero pues sí tiene que quedar en la memoria histórica de toda la población LGBT que todos los partidos en este sexenio no aprobaron un solo punto de la agenda de la diversidad sexual que se haya convertido en ley. Es decir, 6 años puede marcar toda una generación. Toda una generación que hoy tiene entre 18 y 24 años, jóvenes, no pudieron vivir con un México en el que su Congreso de la Unión, su gobierno federal, tuviera un marco jurídico federal a la altura de sus derechos sexuales y reproductivos. Día del Orgullo. Ay, no, me encanta. Mi activismo fue comenzando también haciendo la marcha LGBT de mi municipio allá en Cuautitlán Izcalli. Ah, ok. Y ya llevo varios años inmiscuida en la marcha en organizar la marcha de aquí de Reforma. Siempre, Es mi día siempre soy favorito. parte. Estoy en uno u otro comité, siempre del chongo con todo el mundo, pero siempre se logra y siempre me encanta estar organizándola porque debe de existir esa marcha y no puede dejar y ojalá haya marchas más grandes en todos los estados. Porque esa marcha es el músculo del movimiento. Y ahí estamos todas, las del PRIAN, las de Morena, las del Bienestar, que las de Movimiento. Todas De estamos todas. ahí, las apolíticas, las anarcas, todas estamos ahí. Ese es el músculo del movimiento, porque sí hay un movimiento LGBT y por eso no me gusta que nos digan cuotas, porque somos un movimiento social que tiene una agenda bien definida, con causas justas, que todos los partidos deben de atender, no como una cuota, sino como una causa del pueblo y como una población que merece justicia social. Por supuesto que sí. Y ya la última. Ay, soy yo. Que me prestes ese vestido. Ay, cuando quieras, cuando quieras. Sí, por favor. Ay, no, María Clemente, Y muchísimas. que me invites de nuevo. Sí, claro que sí. María Clemente, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que te aprendí muchísimo escuchándote y espero que la gente allá en casita también se haya llevado otra imagen de ti también, ¿no? O sea, este lado que realmente quiere hablar y abocar por los derechos de las personas trans y de la población LGBT.
todo el mundo yo creo que lo tiene que conocer. Entonces yo te agradezco muchísimo que me hayas aceptado esta entrevista y pues Muchas gracias. No, gracias esta es a tu ti casa y cuando a todo el quieras. equipo. Gracias. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora bonita que está en casita. Esto fue la entrevista en La Mañana de Drag. Yo soy Aurora Wonders, de los Wonders viene toda la vida, con la diputada María Clemente. Nos vemos a la próxima. Agradecemos a Fonda del Recuerdo por las facilidades brindadas para la grabación de este programa.